Hola, espero que estés listo para nuestro siguiente viaje. Si así lo deseas y tienes tiempo de espera en lo que llegamos a nuestro destino, me gustaría compartirte un pensamiento que ha surgido en mi cabeza estos últimos días. La pregunta que ha surgido en mi cabeza es, ¿qué significa ser una leyenda? Entonces, si te interesa y tienes algo de tiempo, relájate y siéntate, pues este viaje ya va a comenzar. Y bueno, tengo las palabras de alguien que yo creo que es muy elocuente y a quien yo considero también una leyenda viviente, un amigo mío. ¿Qué te parece si lo escuchamos un poco a lo largo de esta historia también? Entonces, ¿qué significa ser una leyenda? Parece una pregunta sumamente difícil y creo que sí lo es, pero si me preguntas a mí, lo que yo te respondería es que es cuando adornas las hazañas de una persona para así transmitir valores o alguna enseñanza. Y sí, lo dije de una manera muy rebuscada para simplemente decir que una leyenda es una figura que inspira a los demás. Pero de esto creo que puedo profundizar un poco y decir que no todas las figuras que inspiran son leyendas. Y de hecho el truco está en la palabra en sí, en la palabra leyenda, porque esta palabra también tiene miles de significados como queramos darle, como por ejemplo la leyenda de la Llorona, no sé, por decir algo. Que bueno, ese es un tema de cuestiones paranormales que podemos dejar para otro momento, pero lo que yo te quiero decir es la palabra leyenda, que significa un legado, algo que dejas legado a alguien más, eso es una leyenda. Y sí, aquí ya me refiero a una leyenda que transmite algo heroico, algo épico, algo que incluso tiene tintes de tener aspectos fantásticos. Porque de hecho aquí las leyendas muestran una especie de crecimiento en una persona o en una situación dada una problemática, claro. Pero creo que ya he estado hablando mucho sin dar algo de contexto o algunos ejemplos, entonces déjame decirte que, por ejemplo, para mí, una figura que inspira es Superman. Desde el carácter del personaje hasta su imagen, los valores que quiere transmitir con sus acciones y su manera de pensar, su filosofía, hacen que yo también quisiera transmitir algo de lo que él ha dejado en mí, en las demás personas. Es algo que me ha inspirado y que deja en mí un legado, de cierta manera, que yo también quiero seguir a través de las generaciones. Y sí, puede ser un poco complicado porque dije que deja un legado, pero aún así creo que Superman es más bien una figura de inspiración, una figura que con solo aparecer ya te transmite inmediatamente a tu mente qué es lo que significa ser una buena persona. Pero no creo que Superman sea una leyenda en sí. Y de esto de lo que te acabo de platicar puedo decir lo mismo de muchos personajes que me han inspirado desde la forma de vestirme, la forma de actuar, la forma de decir, pero aún así no logran ser personajes legendarios. Son personas que inspiran, sí, pero no son una leyenda. Pero entonces, si todas estas personas de grandes hazañas, algunas ficción, algunas no, pero aún así personajes que inspiran, no logran ser una leyenda, con esto de transmitir legado que te vengo diciendo desde hace rato, entonces, ¿qué es una persona legendaria o qué hace a alguien legendario? Pues bueno, creo tener la respuesta. Y para explicártelo mejor, voy a usar la figura que para mí es la leyenda por excelencia. Y sí, estoy hablando del personaje del Rey Arturo. Pero entonces aquí yo me pregunté, ¿qué es lo que hace diferente a Superman del Rey Arturo? Porque ambos surgen de la ficción. El Rey Arturo surge de una serie de compilación de libros que se llaman La historia de los reyes de Bretaña, que de hecho pues es muy similar a Superman, que pues surge de la literatura, de los cómics más específicamente. Entonces los dos en esencia son personajes ficticios, pero yo creo que el Rey Arturo es una figura legendaria, partiendo desde que puede haberse inspirado en un personaje que sí fue realidad, una persona que realmente existió en la historia de la humanidad. Y de hecho el Rey Arturo es un personaje sumamente complicado porque la historia, la leyenda del Rey Arturo, es en sí una compilación de muchas historias, de muchos personajes, de muchos autores. Entonces es complicado que exista una sola versión del Rey Arturo porque hay miles de versiones, pero creo que se han compilado todas para formar algo generalizado, digamos la leyenda que se sigue legando a través de las generaciones. Y realmente creo que la leyenda del Rey Arturo impacta en la historia de la humanidad, pero de una manera más tangible, porque claro, Superman puede impactar y es parte de la historia de la humanidad, pero desde el punto de vista enteramente ficcional, surge de la ficción.
Y aunque el rey Arturo también mencioné que era ficción, pues en realidad parece ser que sí ha existido y es algo complicado, pero déjame explicarte. La historia de los reyes de Bretaña surge por el autor, Los Reyes de Bretaña. Es un libro. El autor de la historia de los Reyes de Bretaña es Geoffrey Monmouth y lo escribió por ahí del año 1100-1130. Y este libro relata la historia de una persona que vivió por ahí del siglo V o VI, que serían los años 400 o 500 después de Cristo, que pues fue el inicio de la Edad Media donde sabemos que pues es el auge de toda esta caballería, armaduras, armas, guerras, conquistas. Entonces nos cuenta la historia de un hombre que era un rey poderoso, un rey de hecho tan grande que lo llamaban el hombre oso, como si fuera un apodo. Recordemos que esto está situado en Bretaña, y esta región de Bretaña es lo que hoy en día conoceríamos como Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Entonces podemos decir que esta región de Bretaña estaba siendo defendida por este hombre oso. Y de hecho también del nombre de King Arthur podemos sacar que viene de el galés antiguo, porque Arthur dicen que es una división de las palabras de Art, que significaba oso, y Gur, que era hombre. Entonces Arthur era el apodo con el que se referían a esta persona, lo que se fue deformando hasta Arthur, y pues como era un rey, pues King Arthur. Sí. Entonces este hombre era el ejemplo de lo que un rey debía ser: fuerte, protector y claro, agresivo con los enemigos que quisieran arrebatar de todo esto a él y a su pueblo. Entonces esta persona fue tomada como un ejemplo, ya trascendió más de la persona y se convirtió en una figura, la figura de lo que debía ser un rey, alguien fuerte, protector y agresivo con quien quisiera arrebatarle eso a él y a su pueblo. Y así fue como se quedaron con esta figura de Arthur, de este hombre fuerte, lo que ya fue transmitiéndose a través de las generaciones, lo que dio pie a lo que hoy conocemos como leyendas artúricas, que son parte de los compilados que alimentan la leyenda del rey Arturo. Y aquí es donde yo creo que ya se va dando esta parte de la leyenda o el legado, que incluye el adornar e ir añadiendo cosas a la historia. Tengo aquí conmigo a alguien muy importante, a mi amigo Jaures, alguien que conozco desde hace mucho tiempo y que de hecho también ya tiene un canal. Un canal de YouTube. Suscríbanse y no se lo pierdan nunca. Dejen de ver a Ray. Exacto, precisamente. No, tienes un video conmigo, ya tenemos un video donde hicimos el resumen de Sumafa, de Mufasa, del Rey León. Entonces si se lo quieren aventar, pues ahí con mucho gusto lo recibimos. Pero bueno, ya te estuve platicando un poco de esto de las leyendas, de personajes legendarios, así como tú lo eres para mí. Gracias. Pero quería preguntarte, para ti, ¿cómo ves o como para ti qué es un personaje legendario? Yo creo que un personaje legendario es un tipo de personalidad y de desarrollo de acciones que se quedan en la memoria de muchas personas y que tienen el impacto y son tan significativas esas acciones y esa personalidad que se utilizan como ejemplos de lo bueno, de lo honorable, de lo trascendental. Y es así como las leyendas o los personajes legendarios sobreviven, aunque ya tengan su momento de perecer, ¿no? A través de lo que la gente que los conoció va diciendo. Y entonces después el nieto dice, no, es que mi abuelito me decía que Raimundo le sabía. Y entonces después pasa así en generaciones y al final se termina, todos saben que Raimundo le sabía porque hizo cosas grandes. Yo creo que las personas hacemos las cosas porque queremos hacerlas en ese momento. Yo creo que cuando algo te apasiona lo suficiente y empiezas a trabajar en eso o a querer hacer cosas o por situaciones de la vida tienes que hacer cosas, no estás pensando en hacerlo legendario o en hacerlo trascendental. Creo que cuando piensas en hacerlo trascendental pierde el sentido porque pues no sé, por ejemplo, los grandes estrategas de guerras, no creo que en ese momento hayan tenido tiempo para estar pensando en
luego se va a hablar de mí, sino hasta que ya pasa el momento y se dan cuenta de la magnitud de sus acciones, es cuando dicen, a lo mejor lo que hice, pues es algo de lo que se va a hablar. Siento que es como cuando, como cuando dicen, voy a ir al gimnasio, me voy a poner bien mamado, y a la mera hora no pasa nada, es como forzarlo o cantarlo antes de... Ya. Entiendo. La esencia. Pero ¿a ti te gustaría dejarlos allá, digamos, en algún momento por algo? ¿Te gustaría que se siguiera hablando de ti? Sí, yo creo que sí. Creo que todas las personas tenemos ese deseo como de trascender, que pues sabemos que la muerte es inevitable y pues queremos buscar algo, ¿no? Que nos haga permanecer aunque ya no estemos. Sí, algo que nos inmortalice de alguna manera, aunque no sea... Exacto. Sí. Me gustaría decir que, por ejemplo, con mi música, pero siendo realistas creo que está muy difícil porque hay mucho talento allá afuera y en el ámbito de la música, por ejemplo, a menos que seas un Michael Jackson o un Freddie Mercury, pues la música son los clásicos, ¿no? Bueno, sí. No los clásicos, sino lo más conocido. Pero creo que, bueno, en mi profesión, creo que sí puedo llegar a ser recordado y trascender. Ojalá que sea un buen recuerdo, ¿no? Como yo trascienda, pero creo que ahí tengo más oportunidad, estadísticamente hablando, de eso. Entonces, para que una leyenda nazca, son necesarios estos pasos que se van dando. Primero está la profetización del mensaje. En segundo está el mensaje en sí. Por tercero tenemos la ruptura o la traición hacia el mensaje. El cuarto sería la esperanza o un renacer, un nuevo mensaje. Entonces ven conmigo y vamos a dar un repaso por la historia del rey Arturo para que te pueda explicar estos 4 pasos y me entiendas cómo es que nace una leyenda a través de la figura del rey Arturo. Tenemos la profetización del mensaje. Aquí empezamos con la historia de Arturo, que, bueno, inicia con sus padres. Tenemos a nuestro personaje, el rey Uther, que estaba enamorado de Igraine, pero el rey Uther era rey de un reino diferente al de Igraine. Entonces él estaba sumamente enamorado de esta reina que ya tenía pareja, por lo que acude con el mago Merlín, una figura que también es legendaria por sí sola. Pero aquí lo importante es que Merlín le dice a Uther, ok, tú has acudido a mí en busca de consejo, yo lo que voy a hacer es que te voy a disfrazar como el esposo de Igraine para que tú estés con ella. Pero a cambio de que tú estés con ella, me vas a regalar al hijo que salga, pues de ese fruto de tus visitas. Entonces el rey Uther claro que acepta, con tal de estar con esta Igraine, y así es como se da el nacimiento del rey Arturo. Pero creo que Merlín hizo una profecía autoimpuesta, porque cuando pasa esto, que Uther tiene un hijo con Igraine, él sin problema recibe a Arturo. Merlín se queda con Arturo y después se lo deja a un caballero para que lo vaya instruyendo. Entonces por ahí puedo sacar una pequeña teoría que no la quiero explicar mucho porque podría ser muy rebuscado, pero podría ser que si un hijo o alguno de los gobernantes del rey Uther se quedara en esas condiciones del rey Uther, que no era alguien tan digno que digamos, pues entonces no saldría un rey fuerte como lo planeaba Merlín para que defendiera el reino de Camelot, que es de donde se sitúa toda esta historia. Entonces Arthur, al conocer la humildad, al conocer la modestia, al entrenarse como caballero desde niño, pues él pudo realmente llegar a ser un rey, como en un futuro veremos, que fue justo y protector, así como lo era la profetización del mensaje, que solo alguien realmente justo y digno reinaría en Camelot. Pero bueno, sigamos con la profetización del mensaje. Solo alguien digno reinaría en Camelot. ¿Cómo sería alguien digno y verdadero heredero de este poder del trono real? Pues bueno, sería alguien que sacara la espada en la piedra, o espada en el yunque, como dicen otras versiones. Esta espada era la espada Excalibur. Era una espada mágica que confería a su portador muchas habilidades. Desde que la vaina tenía propiedades curativas. La espada era propiedad de la Dama del Lago. La Dama del Lago era una dama que viene de la región de Avalon, una región mágica que será muy importante en el futuro de Arturo.
Entonces la Dama del Lago concedió la espada como prueba suficiente para que quien la sacara de la piedra incrustada sería la persona digna de ser el rey. De aquí es donde tenemos la profetización del mensaje. Solo alguien que cumpliera con las características de ser digno podría gobernar justamente el reino de Camelot, trayendo paz a todas estas personas que habían estado sufriendo del ataque de los sajones. Entonces de aquí, de la profetización, ya podemos sacar el segundo paso, que es el mensaje. El mensaje de que un hombre justo reinará. Solo así puedes reinar, solo así puedes ser un rey bueno, si lo haces con justicia y con igualdad. Entonces, claro, gracias a los consejos de Merlín, Arturo fue creciendo y desenvolviéndose de mejor manera, instruyéndose desde que era un niño. Entonces, al momento en que Arturo saca la espada de la piedra, se convierte en el legítimo heredero y con el transcurso de sus años y los consejos de Merlín se hizo en un rey justo. Tan justo que las personas querían servirle voluntariamente. No era algo como, ok, como es mi rey le sirvo, no. Venían personas de distintos lados, incluso diferentes reyes y personas de una sociedad alta que no necesariamente tenían que rendir tributo a un rey y querían estar al servicio de Arturo, del servicio de cumplir el propósito de la paz con esta justicia, de alguien que ve por su gente. Y aquí es donde se crea la famosa mesa redonda, una mesa que se dice que era redonda porque de esta forma todos serían iguales y tendrían el mismo voz y voto que incluso el mismo Arturo. Era igual a estas personas que le querían servir voluntariamente. Claro, servir todos encaminados al mismo propósito, no era cualquiera el que se podría unir a la mesa redonda en ese entonces. Entonces aquí tenemos el mensaje de un salvador realmente, alguien que traería la paz a estas personas después de tantas invasiones. En sí, alguien que pudiera cumplir con las expectativas, alguien que pudiera cumplir con lo que se espera de alguien. Y así fue como Arturo poco a poco se convirtió en la luz de la oscuridad que estaban atravesando las personas del reino de Camelot. Y claro, algunos de los 12 caballeros que integraron al inicio la mesa redonda, porque después se hizo una consagración de miles de personas y de caballeros, pero los 12 principales, según algunas versiones, porque eso también siempre cambia, eran los caballeros que mencionaré a continuación, que eran igual de legendarios y tuvieron cada uno sus historias, pero ahorita solo los voy a mencionar. Tenemos a Lancelot, a Percival, a Galahad, a Bors, a Gawain. Tenemos a Pellinor, Bedivere, Gareth, a Gawain, Tristan, Yvain y Lot. Entonces nuestros caballeros y la mesa redonda tienen aventuras y tienen esta oportunidad de seguir legando el mensaje, porque a donde fuera que estos nombres u hombres aparecían, pues es donde decían y se continuaba con la historia de alguien que fue un rey legítimo, que pudo sacar la espada incrustada en la piedra y que solo alguien digno, justo y protector y fuerte tendría el porte para dirigir a Camelot hacia la paz. Entonces aquí tenemos al rey Arturo, a la leyenda de leyendas, al rey Arturo que portaba la espada Excalibur que fue brindada por la Dama del Lago y que con sus 12 caballeros que conformaban la mesa redonda iba ahuyentando a los sajones para que se fueran del reino de Camelot. Pero aquí también surge un poco de la distorsión del mensaje, porque sí, era alguien que buscaba la paz, pero al mismo tiempo era alguien que buscaba celosamente esa paz para las personas, porque se centraba solo en lo que era de él. Nunca se menciona que era una persona justa y leal, pero en general, porque pues bueno, si fue alguien que sacaba a los sajones, pues significa que para ellos el rey Arturo era una figura de temer. Pero bueno, fuera de las distorsiones, aquí es donde pasamos al siguiente paso, que sería la ruptura del mensaje. ¿Y qué rompería con este mensaje? Pues bueno, la traición. La traición es lo que rompería con la paz que el rey Arturo estaba trayendo al reino de Camelot. Y claro, esto significa una traición, porque una traición te hace dejar el honor de lado, te hace caer en pensamientos que no promulgan con lo que ya estabas diciendo desde hace antes. Una traición, algo que te fue quitado, algo que creíste y bueno, que van a alterar la percepción del rey Arturo. Porque sí, el que sufrió la traición fue el rey Arturo, la leyenda en persona. Y
pues bueno, es una especie de ciclo esto, así como las tragedias griegas también. En esta historia del rey Arturo tenemos algo cíclico, pues lo que aplicó el papá de Arturo, el rey Uther, se le aplicaron a Arturo también, porque aquí tenemos que Lancelot se enamoró de Guinevere, de la esposa del rey Arturo, la que ya era reina de Camelot. Pues bueno, a Lancelot le gustó, Lancelot, que era uno, según dicen, de los más leales caballeros de la mesa redonda, y que servía a Arturo como el mejor caballero, o sea, era más habilidoso que el rey Arturo mismo. Y Lancelot, pues bueno, versiones aquí, versiones allá, Lancelot termina teniendo una reunión con Guinevere, lo que pues Arturo se da cuenta. Entonces aquí surge una fractura, porque pues bueno, obviamente Lancelot ya no era muy bien recibido, que digamos. Guinevere también de cierta forma traicionó al rey Arturo, entonces él fue un poco más retraído, y esa visión de aceptar a quien fuera, pues bueno, ya no le parecía tan fácil de seguir. Y Arturo se desvía de su meta, esta meta de ahora conseguir el Santo Grial, otra leyenda. El Santo Grial, donde Jesús consagró los alimentos en la última cena, era lo que se decía que también buscaban los caballeros de la mesa redonda. Entonces lo buscaban con propósitos curativos. Se dice que el Santo Grial te curaba si bebías de él. Entonces, pues bueno, esta búsqueda de la paz, de tener la salud siempre, ya no depender de la preocupación de las heridas, de la guerra, ser una nación fuerte, todo esto se desvió un momento. Arturo se desvió del mensaje que estaba haciendo, porque obviamente sufre una traición por parte de Lancelot y Guinevere. Y bueno, aquí toda esa fuerza de justicia obviamente ya no iba muy bien unida, lo que provoca esa fractura en todo esto. Aquí realmente podemos decir que la traición rompió la paz. La leyenda del rey Arturo culmina cuando su hijo ilegítimo, que es Mordred, aparece en escena. Y aquí Mordred es un tema, vaya, como toda esta leyenda, que hay versiones aquí, versiones allá, no pasaba esto, pasa aquello. Pero vamos a ponerlo así. Una figura, Morgana, era enemiga acérrima del mago Merlín, eran ideas contradictorias. Entonces, el rey Arturo, al seguir otro ciclo de hijos ilegítimos, bueno, Arturo y una unión rara con Morgana, pues tiene como resultado a Mordred. Pero si no se quieren confundir, solo vean que Mordred era hijo legítimo del rey Arturo, la tuvo con alguien más. Entonces tenemos a Mordred, que aunque fuera un hijo ilegítimo, es recibido en la mesa. Con los caballeros del rey Arturo es recibido. Y bueno, ya no eran 12, para este entonces ya eran más caballeros que seguían al rey Arturo, y todos tenían esta igualdad de decisión. Y bueno, no cualquiera llegaba ahí, por lo que Mordred debió de tener habilidades, o tal vez la ayuda de alguien. Exacto, en este caso de Morgana. Morgana fue la que dio consejo a Mordred, así como Merlín le dio consejo a Arturo. Y bueno, como eran enemigos de toda la vida, Merlín y Morgana, entonces ella le implanta esta idea a Mordred de acabar con el rey Arturo. Y aquí es cuando el rey Arturo sufre otra traición por parte de su hijo. Y bueno, ahora sí culmina la historia del rey Arturo, cuando hijo y padre se enfrentan en el campo de batalla. Los dos asestan un golpe al mismo tiempo, acabando el uno con el otro. Arturo ya había perdido la vaina curativa de Excalibur, también ya había perdido el Santo Grial, esa búsqueda gracias a la traición de Lancelot y Guinevere, ya había perdido de vista tantos objetivos, así como personas e incluso tal vez otras partes que conformaban este mensaje de ser un rey justo y poderoso para proteger a Camelot. Entonces, así es como se pone fin a la leyenda del rey Arturo. El rey Arturo también se dice que está curando sus heridas en Avalon, que realmente no murió. Pero la espada Excalibur fue devuelta a la Dama del Lago, que también regresó a Avalon, y ahora solo están esperando. Pero también se dice que el rey Arturo murió y que tiene su tumba allí en Inglaterra. De hecho, es un lugar al que pueden ir, es algo real, es algo que les digo que ha impactado en la historia de la humanidad, algo que realmente
justifica el legado, o más bien pone en prueba de que el legado sí se ha transmitido, de una forma u otra. Pero aunque acabe la historia del rey Arturo, no acaba su leyenda. Acaba, claro, con el herido, pero es donde el mensaje prevalece, aunque evolucionado, o más bien un nuevo mensaje surge. Y esto es porque Galahad, junto a Parzival y otros caballeros, pudieron encontrar el Santo Grial. Porque de hecho Galahad es quien encuentra el Santo Grial, que lo tiene en sus manos y asciende al cielo, asciende al paraíso. Pero bueno, esa es historia de otra leyenda. Se cumple lo del Santo Grial, pero también hay algo diferente aquí, porque el rey Arturo ya no está. Pero lo que evoluciona el mensaje, de la manera en la que yo lo puedo interpretar, es que sí, una figura existente, un rey Arturo existente, una persona existente a la que se le pasó todo eso, puede venir después. Sí, tal vez el rey Arturo murió o está esperando en Avalon, pero aquí es donde yo veo el mensaje de que alguien realmente bueno, digno, capaz, que entre en el molde, pueda seguir esa leyenda, que aunque se llame de la manera en que se llama, que aunque se llame Reinhardt, que aunque se llame X o Y, él pueda portar el manto del rey Arturo, de un rey que fue una leyenda. Esa es la parte del mensaje, de la manera evolucionada, donde el mensaje prevalece, pero no para seguir la misma línea, sino para heredarlo, para legarlo, y que sea ahora sí una leyenda. Pero bueno, estaría interesante saber, ¿tú crees que el rey Arturo regresará? ¿Se curará de sus heridas y solo está mimidito en Avalon esperando a que todo esto pase, o esperando a que una señal pase? ¿O crees que alguien va a tomar el papel del rey Arturo? Dímelo y pues bueno, esperemos estar vivos para cuando este suceso ocurra. Entonces, lo que yo quiero decir es que realmente, para que una leyenda exista, se necesita forzosamente adornar una historia. Y con esto quiero decir que un héroe de leyenda puede venir de cualquier persona, lo que venimos escuchando toda la vida, de que cualquiera puede ser Spider-Man o cualquiera puede cocinar, puede venir de cualquier persona en realidad. Inclusive tú puedes ser un héroe legendario. ¿A ti qué te inspiró en el proceso creativo y ya para sacar la canción de estas obras que al menos para mí tienen este aspecto legendario, como lo son Wizard, una de mis favoritas que es Chivalry o Chivalry, no sé cómo pronunciarlo, pero Chivalry, Solitude también, que es algo épico pero más estilo oriental, que es más como calmado, pero estos proyectos que son parte de una mitología, ¿cómo lograste esa inspiración o qué evocaron en ti esta parte? Pues sí, como mencionas tú, desde mística, medieval, tal vez evocando algún sentimiento. ¿Cómo fue todo este proceso? Pues, para ya transformarlo en algo físico, tangible, como es la música. A mí, desde niño, siempre me ha gustado mucho, pues todo lo que tiene que ver con el medievo y con los caballeros, con los mismos principios que te decía, por ejemplo, de Arturo y de los caballeros de la mesa redonda. Entonces, pues siempre ha sido algo que a mí me ha interesado y es algo que también pues provoca en mí sentimientos y emociones que después creo que todos los que tenemos la fortuna de hacer música podemos imprimir lo que sentimos y lo que nos gusta en algo, ¿no? En algo tangible, como dices tú. Entonces, por ejemplo, Wizard tiene mucho que ver precisamente con el mago Merlín, porque desde que era niño, por ejemplo, vi la película de Disney de La Espada en la Piedra, y desde ahí me pareció muy interesante ese personaje, ¿no? Que tiene gran poder y tiene gran sabiduría, pero es muy mesurado y es muy prudente en, obviamente, no compartir todo, porque si no la vida ya no tendría chiste, ¿no? Si él le hubiera dicho todo lo que iba a hacer al grillo, pues entonces ya no habría tenido sentido la película. Es dejar que se equivoque y dejar que avance y ser muy prudente también con eso. Entonces, a eso es lo que a mí me gustaba mucho de ese personaje en particular, de esa versión, digamos, de la historia. ¿Y algo así es lo que tú querías transmitir de cierta manera? Exacto, como mostrar, al menos para Wizard y para todo claro. El EP de Wizard, mostrar que pues un mago de ese calibre como Merlín tiene, aunque no sea aparente,
muchísimo poder, ¿no? Y muchísimo conocimiento, y hasta el momento que es prudente usarlo, pues se usa. Entonces es como esa parte de lo misterioso, de lo místico, cuando ya es necesario usarlo, cómo se refleja. Y por ejemplo, en Chivalry, que la hice con Hedek, estuvo, bueno, que le mando un saludo, estuvo también muy padre porque en esos momentos yo estaba por España, estaba haciendo mi maestría y acababa de hacer un viaje a Santander perdón, a Salamanca en tren, y todo el norte de España, Valladolid y Salamanca y a los alrededores es la comunidad de Castilla. Y como dice su nombre, pues hay muchos castillos. Entonces cuando pasábamos por ahí vi un montón de castillos y pues, tomando en cuenta lo que te dije de que me gusta mucho, pues se me hizo muy padre, ¿no? La estructura y todo. Y verlos también en ruinas te hace como pensar, aunque no haya pasado nada, pero Sí, pensar claro. e imaginarte qué fue lo que pudo haber pasado ahí. A lo mejor guerras, peleas, una lucha para tomar el castillo. Y fue así que propusimos propuse con Hedek hacerlo como medieval. Ya le mandé, porque yo acomodé o compuse toda la parte de la intro para hacerlo como con ese ambiente, Sí, y ya claro. después le fuimos añadiendo cada quien su toque particular del duste. Del Pero sí, o sea, eso es lo que evoca en mí como la epicidad y la emoción de ver cosas que a mí me gustaron mucho cuando era niño y me siguen gustando. Pues obviamente cuando un artista o una persona, no necesariamente siendo artista, ves algo que te gusta, que te llama la atención, pues te empiezas a emocionar con eso y a sentir emociones por eso y a querer hacer cosas que tienen que ver con eso, como cuando éramos niños y veíamos algo padre y lo queríamos dibujar. Es lo Sí, mismo. claro. Deja que tus acciones guíen e inspiren a las personas que quieran escuchar de tu mensaje. No tienes que ser forzosamente bueno o imparcialmente malo. Tú haz con tu vida lo que tú quieras. Tú solo asegúrate de dar ese mensaje, pues las demás personas son los que se van a encargar de adornar tu leyenda. Son los que te van a decir de dónde surgiste, cómo te veías, cómo eras, qué fue lo que hiciste al final, lo que sea. Está bien, deja que todos hablen, deja que todos sigan hablando de ti. Lo único que tienes que hacer tú es ser fiel. Y claro, ser esa parte del mensaje que se prevalece. Que digan lo que quieran, que hagan lo que quieran, pero mientras tú sigas firme con el mensaje que quieres dar, yo creo que solo es cuestión de tiempo y de que las personas hablen para que tu leyenda sea contada, para que tú seas una persona legendaria. Es lo que te digo del rey Arturo. Muchos dicen que tuvo hijo con esta, que tuvo hijo con aquella, que hizo esto, aquello, que buscaba tal, ni siquiera su nombre. Es lo que se queda al final. Pero sabemos que era una persona, que era un rey, y que tenía la intención de dejar ese mensaje. Que solo alguien justo, alguien que diera con el molde, era el capaz de dar la paz a su reino y a las personas que vivieran en él. Pero claro, tú puedes dar lo que tú quieras. Ahorita el mensaje es ser una persona legendaria. Bueno o malo, como tú quieras, deja que todos hablen y no tengas miedo de que adornen un poco más tu leyenda. Siempre y cuando tu mensaje sea fuerte, creo que lo puedes legar y dejar a los demás como una leyenda que eres. Y claro, tampoco tengas miedo de pedir ayuda o de hacer todo solo, porque ni siquiera el rey Arturo hizo eso. Fueron necesarios los consejos de Merlín, fueron necesarios los 12 caballeros de la mesa redonda al principio, y después cada persona que se uniera a sus convicciones. Entonces, no está mal tener apoyo también si tú quieres ser una persona legendaria. El apoyo es algo que incluso también diría que es necesario. Saber en qué personas te puedes apoyar y saber que también tienes que recibir apoyo y que puedes recibirlo si así lo quieres. Eso no te hace nada débil ni le quita nada a tu leyenda. Tú no te preocupes por eso. Yo creo que es muy importante también lo que dices de los personajes. No llegan a ser necesariamente legendarios o recordados eternamente solamente por sí mismos, sino que hay cosas que alimentan también a lo legendario de estos personajes, y es las personas o los personajes que les ayudaron, o también los instrumentos, por ejemplo la espada de Excalibur. Entonces creo que es pues también muy importante y muy respetable
mencionarlos cuando se menciona al personaje legendario, porque es lo que permitió que pueda llegar a ser eso mismo. Y en particular, hablando de este ejemplo en específico, creo que todos en este caso los caballeros de la mesa redonda, que eran como pues el apoyo principal en términos como de iguales con el rey Arturo, como pues apoyo, sustento, también el sentido del honor es muy importante, es lo que yo como que siento cuando pienso en eso, pero siento que es diferente, por ejemplo, con Merlín. Okay. Como que con los caballeros de la mesa redonda, es lealtad, honor, compañerismo, apoyo, también pues inteligencia bélica, pero con Merlín cambia todo eso, o sea, los valores y los principios son diferentes, aunque el rey Arturo y Merlín buscaban como lo mismo, ¿no? Pero en Merlín yo pienso, por ejemplo, en misticismo, en sabiduría, en conocimiento, en ver más allá a lo mejor de la fuerza bruta y de la estrategia bélica, también pues la filosofía de la guerra o de la pelea, pero en un sentido más filosófico. Entonces también es muy importante y creo que evoca otro tipo de sensaciones o de emociones. Para mí, lo mejor de las leyendas es que no tenían miedo de vivir. Lo mejor de las leyendas es que dan ese paso, dan ese primer paso. Porque sí, una vez dabas ese primer paso, es cuando la gente te puede ver, es cuando la gente te puede ver caminando hacia adelante, y después sí, se pueden unir a tu lado y caminar contigo. Pero es necesario eso, ese primer impulso, esa primera decisión, ese primer sí. Lo voy a hacer y voy a seguir el mensaje, voy a seguir mis convicciones. O bueno, eso es lo que creo yo, que lo mejor de las leyendas es que no tenían miedo a vivir, no tenían miedo a dar ese paso. O si lo tenían, no dejaban que eso los gobernara, y aún así, cargando con todo eso, daban y decidían vivir, decidían dar ese paso hacia crear su propia leyenda. Entonces no tengas miedo de que tu historia se deforme un poco. Deja que las palabras de los demás sigan adornando tu figura legendaria. Y así es como nace una leyenda, con el miedo de vivir ya gobernado, sin miedo a dar ese primer paso. Si voy a recomendar algo, vean el stream Rai, vean el stream del Rai, sobre todo cuando juega Sekiro. Uy, no man. Eso es muy rico, es que es muy buen juego, es muy buen juego. Yo también creo que es importante invitar a los demás a exponerse a situaciones pues sí, artísticas. Los anticuados dirán que los juegos no son arte, pero si supieran todo el trabajo que hay de banda sonora, de diseño, de escenificación, de verdad son obras de arte, y a veces exponerse a cosas que uno no está habituado es lo que hace que puedas apreciar el arte de forma diferente, porque pues, tú sabes que yo no varío mucho en mis juegos, nada más juego un juego que no voy a decir por pena. Pero cuando empecé a jugar Sekiro dije, no, que porque no estaba acostumbrado a jugar de From Software ningún juego. O sea, sabía que los tipos Souls, por ejemplo, el Dark Souls, ¿cómo se llama el nuevo? El Elden Ring. No va. Estaba muy bueno. Giovanni Bach. Pero bueno, muchas gracias, amigo, por acompañarme. Gracias por, de cierta manera, dejar un legado aquí, en mi canal, en este espacio, en mi vida. Gracias por ser importante. Y si yo llego a dejar un legado, obviamente tú fuiste gran parte de quien que lo impulsó. Pero gracias. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por estar en este espacio. No, gracias por invitarme. Gracias por invitarme, la verdad. La verdad. Hacemos proyecto una vez cada 2 años. Pero en 2 años, ahí te veremos otra vez. Pero, que se repita. Que se repita. Bueno, pero bueno, muchas gracias, amigo. Espero que cuídate mucho. Nos vemos. Y bueno, este viaje, por desgracia, ya ha terminado. Pero por fortuna, puedes seguir tu camino. Yo creo que el mensaje ha estado más existencial de lo que ya planeaba, pero aún así es una idea que quería compartir contigo. Entonces, muchas gracias por quedarte, por acompañarme en este viaje. Y espero que también las palabras de mi amigo te hayan ayudado a ti si buscabas conocer o saber o hacer una leyenda. Y muchas gracias por 2 minutos que me has regalado. Tengo Instagram, Reinhard-Ulveblod, y también tengo canal donde hago streams, que es Reinhard-Ulveblod.
por si me quieres seguir y pues vernos más seguido. Este fue un viaje en Drakkar y espero verte pronto en nuestro siguiente viaje. Hasta luego.